también cuando estamos acompañados. La música nos saca las penas, nos calma cuando tenemos miedo y nos alegra aún más cuando estamos felices. La música nos sabe indignar para reclamar nuestros derechos, pero también nos da el coraje necesario para combatir. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. Programa número 24 de Negodocio. Y tenemos terribles invitados. Terribles no porque sean feos ni nada por el estilo, che. Estamos hablando justo de dos cosas importantes, ¿no, Eduardo? Dos cosas importantes. La primera... No me toques, Ana. No te rías. Voy a hablarlo. La primera cosa eran las relaciones. Así es. Y la segunda era el conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Totalmente de acuerdo. Ok, buenísimo. Me alegro mucho que coincidamos. Hoy tenemos un tema, vamos a hablar de ansiedades. Lo veo a Diógenes con su librito rojo. Libro rojo y tomando notas ahí, qué increíble. Vamos a hablar de la gestión de ansiedades. Y acá son 4 líderes que manejaron y están manejando un montón de, no vamos a usar la palabra, de líos y de cosas y de proyectos que van, vienen, presentan un proyecto, se lo rechazan, arman un grupo de gente, van por un lado para el otro. Y no solo manejan las ansiedades propias, sino las ansiedades de sus jefes. O del país en algunos casos. ¿No? Y de la gente que trabaja con nosotros, no son ajenos al quehacer, a los cambios de nombre, a los movimientos, y son personas, y también hay que pensar también en ellos, no solamente. Vamos, Diógenes, eso quería escuchar, carajo, vamos. ¿Vos estuviste cuando hablamos con la gente de Paraguay? No. ¿Ese programa? Bueno, estuve del otro lado. Estuviste del otro lado. Tengo que mandarle un gran saludo a la gente, contacto que tenemos con Luis Cabrera de Paraguay, que es el club de CEOs de Paraguay, que nos escuchan. Es otro grupo también así de ansiosos por los proyectos. Pero la pregunta retórica era, ¿la ansiedad de la gestión o la gestión de las ansiedades? ¿Sí? Y en el medio hay varias cosas para hablar. Cuando uno genera un proyecto de tecnología, genera cambios, y a veces los usuarios o los propios integrantes del equipo se les generan ciertas ansiedades. Esto de qué va a pasar, qué no va a pasar. O también se les generan temas de miedos al fracaso, porque como líder de proyecto uno va conduciendo gente. Si dependiera de uno solo, bueno, está todo bien, pero como depende también de un montón de otras personas, un equívoco en ellos, un error en ellos, también implica un error en nosotros. Entonces, no sé si les ha pasado, pero la idea es hablar en general. Yo no lo pondría como miedo al fracaso. En realidad tiene que ver con un montón de elementos que tenés que tener en cuenta para llevar adelante un proyecto, conociendo la totalidad de los actores, sus competencias, el impacto. Si arranca, o sea, me parece muy fuerte el título de miedo al fracaso. Sí, renunciaste antes de arrancar. Esa es buena, me gustó porque hay una frase ahí dando vuelta, es decir, cuando vos pensás que vas a fracasar, lo más probable que pase es que fracases. Lo que pasa es que mentalmente ya estás predispuesto. No voy a llegar. Difícilmente llegues. Para mí la palabra no puedo o fracaso siempre es como que le veo la parte positiva. Estamos hablando de proyectos. Sí, pero aún en los proyectos. Si un proyecto no sale, seguramente es porque viene algo mejor. Bueno, eso también es una mirada que tiene que ver con cómo manejar un liderazgo también, no solamente las ansiedades. Tampoco es ver el lado optimista. Ver el lado positivo, porque la gente que te rodea, que te acompaña,
necesariamente necesita ver la parte positiva. Bueno, porque es que si lo no, que dijo Diógenes de entrada no es una Exacto. cuestión menor. A veces es más difícil manejar Sí. la ansiedad del grupo de trabajo que la ansiedad para arriba. O sea, para arriba normalmente más que ansiedad lo que tenés son lineamientos, tenés objetivos, tenés, digamos, puntos de cumplimiento, hitos de cumplimientos de la gestión. Pero para abajo muchas veces no se termina de entender y es bastante difícil gestionar esa ansiedad por lograr la meta, por lograr el objetivo desde el punto de vista de lo técnico del armado del proyecto y poder cumplimentarlo con el resto de los aditamentos que sabemos que existen para llevar a buen término un proyecto. sí, obvio, tenés que aprender a contener a la gente, a darle tranquilidad. Pero siguen Tranquilidad ustedes, como líderes, siguen siendo el sandwichito, ¿no? Son el jamón Sí, del a medio, A eso serrano. iba- a Eso- eso iba a decir, Sí. justamente, tenés la presión de arriba para cumplir con los objetivos y la presión de los de abajo para poder llegar a esos objetivos y tener todas las herramientas para llegar a ese objetivo, ¿no? Porque vos le ponés por ahí presión a los que están por debajo, a tu equipo de desarrollo, a tu equipo de trabajo, le pones la presión para que obtengan los resultados, pero también ellos te presionan con las herramientas que necesitas, con el liderazgo tuyo que necesitas, con los tiempos que vos necesitas y sabés que necesitas, y por otro lado tenés la presión de arriba para poder finalizarlo cuando ellos lo necesitan, con los tiempos de gestión que se necesitan y demás. Entonces tenés dos tipos de presión, quedás en un sándwich como vos decías recién. Déjame presentarlos porque nosotros arrancamos como si estuviéramos en media hora. Voy a empezar por mi derecha. Perdón. Si no era la derecha, era la otra derecha. Mi derecha es Eduardo Til, de Jefatura de Gabinete de Ministros. Tiene un título así estrambótico, pero él está trabajando en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tiene un montón de títulos en su carrera. Hacedor, nefasto de hacer un montón de cosas. Y le robé en algún momento, en alguna reunión de algún par de asados que tuvimos, es si el proyecto no funciona hoy, se guarda en el cajón y se saca en 6 meses con otro nombre, muchachos. El arcón de los proyectos. El arcón de los proyectos. Me gustó, Eso me lo gustó. tengo así como algo para guardarlo en mis charlas de facultades. Después está, siguiendo a la derecha de Eduardo, Luis Papagni, de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Después ya Diógenes Moreira estuvo, del Ministerio Público Fiscal, ahí en Libro de Pases, ahí estaba negociando con su gente y demás cosas. Yo te digo, Diógenes, todos nosotros acá vamos a tener que armar un proyecto especial y salir a vender un proyecto especial, más que seguir trabajando para el gobierno. ¿Qué te parece? Tengo una idea así innovadora. Una idea maléfica. Sí, tengo una idea maléfica. Sí, 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 no, sí. en realidad, déjame meter un chivo por ahí, junto con Luis y con otros estamos formando la CGTIC, Sí, que es eso. la Confederación General de Tecnología de Información, adentro de la Confederación General Económica, para que haya un espacio así raro que confluyan las fuerzas de los trabajadores, la base y todo lo que son el movimiento sindical desde el trabajador informático, las empresas que tienen sus necesidades, sus espacios y gobierno para lograr ese... Nos falta la facultad, ya que vamos a encontrar alguno, y vamos a lograr ese triángulo extendido que decía Sabato, como para que se pueda avanzar y salir un poco de... O sea, que se arme ese espacio de diálogo, salir de la lucha, del tire y aflojo de poderes, por ir hacia un proyecto de construcción más que... Lo vi en un par de fotos a ustedes dos circulando por Buenas, Facebook. fotos buenas o... Sí, estaban como trabajando, arremangándose y con papeles en la mesa. No hay forma de que salga bien en una foto. Y finalmente, cerrando la mesa, Ana Bognani, de Desarrollo Social. Bienvenida, Ana. Gracias. Ya estuviste vos una vez. Sí. Bueno, después seguimos hablando de las relaciones y los conocimientos. Bueno, estamos en mitad del sándwich. Estamos en mitad del sándwich. Ahora, no me digas, Eduardo, que en un momento tu jefe no te dijeron, che, esto era para el viernes, que vos lo habías planificado, habías armado todo, y de golpe te dicen, no, lo necesitamos para el jueves o para el miércoles un mes antes. Mira, los cambios de ritmo en los proyectos siempre se dan y tienen que ver por un montón de circunstancias. Es más fácil que se extiendan los plazos a que se acorten. Cuando el pedido de los plazos viene por acortamiento, viene por una necesidad coyuntural que viene más ligado a lo político que a la realidad del proyecto, porque el proyecto como tal fue analizado, fue evaluado, se tuvieron en cuenta cuáles eran las necesidades y cuáles eran los hitos de cumplimiento con los tiempos, en los famosos diagramas de Gantt que cada uno armamos cada vez que armamos un proyecto de estas características, y que sabemos que si los queremos comparar al estilo de tener que hacer una ampliación de obra en casa,
nunca los tiempos son los mismos que uno plantea, porque siempre pasa algo. Siempre tenés imponderables que manejar que hacen a que los tiempos se puedan, digamos, es más fácil que se extiendan a que se acorten. Me ha tocado gratamente participar de proyectos que se han acortado en el tiempo porque, digamos, fuimos demasiado pesimistas quizás o demasiado precavidos al momento de tener en cuenta las variables que podían afectar el cumplimiento de los tiempos, y dio como resultado que cumpliéramos antes de tiempo, lo cual también es bueno, y eso no significa que no tengas que ponderar las cuestiones de previsión que puedan hacer que afectarte el desarrollo. Pero es loco eso, ¿no? O sea, que el proyecto termine antes de lo que hayas planificado. O sea, no, que a mí no me tocó ningún caso, no sé de ustedes. Yo he tenido 2 casos. ¿Se puede contar o así en general? Sí, un caso hace muchos años que fue en la provincia de Buenos Aires, que era la migración de la arquitectura de mainframe a una arquitectura abierta. Te estoy hablando. Sí. ¿IBM 390 o no? Salir de un IBM 390 a una arquitectura de servidores, arquitectura abierta, con migración de todo tipo. Estamos hablando de migración de infraestructura física, salir de cables coaxiales a una red LAN, hasta la migración de la totalidad de los sistemas a una arquitectura abierta con la capacitación de los usuarios, no solamente digamos la capacitación técnica, sino lo que significaba la capacitación de usuario, de pasarlo de una terminal boba a una PC y todo, digamos, el cambio en la totalidad del acceso y modalidad de funcionamiento de los sistemas core de la organización. Claro. Esto fue en el Ministerio de Gobierno en el año 99. Pues me acuerdo de la fecha porque también tenía que ver la migración con tener en cuenta todo lo que 2000. Significaba exactamente, que da para hablar 4 programas más. Para que me gané justo con Luis Cabrera, que estuvimos en un sitio de Paraguay, estuvimos hablando de ese tema. Nos ganamos unos lindos viajes a Boca Ratón para que nos explicaran por qué el 00 no era 1900 y 2000, que en realidad no pasó nada porque teníamos toda plataforma Fox Pro y en ese momento ya estaba recontra contemplado. Ahora tenemos el fantasma del 2020. El 2020. ¿Por? No sé, me parece que es más una cuestión mística, maya. Sí, claro, viene del lado de los mayas, más que otra cosa. Hay algunas cosas místicas también que pasan en la política donde no necesariamente tiene que ser con algo una planificación. Obvio. Bueno, pero en ese caso te imaginarás que no era un proyecto chiquito, era un proyecto para la época demasiado importante, y teníamos obviamente un montón de variables a considerar porque afectaba a la totalidad de la organización. Y lo pudimos resolver, terminamos 35 días antes de lo que estaba estipulado. Estaba programado en 180 días. Bueno. Y pues, obviamente que el proyecto ya estaba formulado, ¿no? Sí. Pero teníamos 180 días de ejecución y lo finalizamos 35 días antes. En la parte de sistema, no sé si a ustedes les pasó, es complejo porque tiene un montón de roles en el área de sistemas. Sí. Eduardo mencionó redes, desarrollo, testing, seguridad, telecomunicaciones, múltiples proveedores, sobre todo, no sé, en provincia, en el Ministerio Público Fiscal, y vos en el enlace que tenés, cohabitás con un montón de gente. Pero ¿Cómo manejan esa cuestión de que el proveedor se le ocurre no entregar, la gente... Muchas veces tenés muchas variables, digamos, externas e internas, no solo de muchos proveedores. Muchas veces también pasa que tenés muchas variables internas de distinto tipo de capacidades internas que tenga la gente, distinto tipo de conexiones que tengas entre cuando es más de un organismo el que le participa. Estamos acostumbrados por ahí a echarle la culpa al proveedor, ¿no? Pero también mucho pasa por lo interno, por cómo manejas los tiempos internos, ¿no? El proveedor termina cumpliendo tarde o temprano, pero los tiempos muchas veces se dilatan por cuestiones de manejo interno más que externo. ¿Y cómo influye su liderazgo ahí? Yo creo que si se tiene en la etapa de la planificación un buen conocimiento de lo que es administrar los tiempos, no afecta tanto. Se puede manejar. Me voy a notar algo porque de los jóvenes profesionales de hoy por hoy. Ahora seguí hablando de eso. Yo los tomo de ustedes que sepan planificar porque tienen años en el tema, pero hoy por ahí hay una línea de jóvenes profesionales que vienen con mucho calculito y mucho pinchado así de la facultad, que no saben ni planificar cómo ir de acá
a la costa, por decir algo, ¿sí? Y no entienden que la maña está en la experiencia de haberse chocado un montón de veces con la realidad. Exactamente. Bueno, pero eso también tiene que ver con contar hoy con herramientas y con cuestiones que se dan por sabidas. Vos dabas como ejemplo, no puedo planificar ir de acá a la costa. ¿Por qué lo voy a planificar si tengo GPS? Claro. Bueno, hay muchas cosas que no se ven hoy como necesidad de planificación, por más absurdo que parezca el ejemplo, pero hay herramientas que me permiten dejar de lado esa planificación. Claro. No tengo en cuenta ni me fijo cuál es el estado de la ruta 36 o de la ruta 2 o de la ruta 11, porque tengo el GPS. Claro, te lo da Waze o te lo da Google Maps y te dice exactamente. Tal cual. No lo tengo hoy como una concepción de que sea una necesidad. Muchas veces cuando planteas en proyectos la planificación del tiempo y todas las variables y todos los actores, a mí me ha pasado con profesionales jóvenes que te miran como diciendo, este dinosaurio, ¿de qué estás hablando? ¿De qué te reís, Luis? Pasa, Luis. Y te van a decir, nunca va a pasar. Si esto nunca va a pasar. Digo, pero desde la experiencia sabés que puede llegar a pasar muchas veces. Ahí tenés una, confrontación de dos frases, discúlpame que te interrumpa, que son dos frases que a mí me molestan muchísimo. Durante mucho tiempo yo dije que había una frase en mi vida que no toleraba, y desde hace un tiempo son dos que no tolero. Una es el siempre fue así, sí, y otra es el esto no va a pasar. Esto nunca va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? Porque si es posible, no sos el dueño pasar de la verdad. Hoy la concepción, por ejemplo, de un proyecto sobre Internet es, si tengo Internet, siempre tengo Internet, ¿cómo voy a pensar en no tener Internet? Voy a hacer un proyecto a través de Internet. Y muchas veces pasa que hay algunos puntos que todavía no tenemos Internet al nivel que queremos tenerlo. Digo, tenemos que pensar en eso. Digo, parece arcaico por ahí, pero hay muchos que todavía se siguen conectando de a ratitos a Internet. Sí. Sí, y confundiendo Internet no como un servicio, sino como un medio. Como y un medio, justamente ahí está el problema, entenderlo como un medio. Diógenes, no te pensativo ahí. No, Después con vos, Ana, no, me quedé dando vueltas atrás de la planificación. No, y algo que pasa, que nosotros en nuestro medio estamos acostumbrados a planificar, pero no es el común de los mortales que planifican. Es más, yo tengo graves problemas con mi mujer, menos mal que no escucha esta radio. Cada vez que vamos a enviar, no te preocupes. Cada vez que vamos al supermercado, ella va y ve cosas y carga. Y ¿Eso es planificación o son TOC? Eso es intuición. Si vamos a empezar con el armado del Tetris, del carrito, acá todos tenemos el mismo problema. Y el usuario a veces le pasa lo mismo. Empezamos a caminar el proyecto y empezamos a pasar por la góndola de las funcionalidades, ¿no? Y empiezan a cargar cosas. Si ponemos esto, si sacamos lo otro, y eso termina tirando a la basura lo que venías trabajando. Lo original, el concepto original. Y muchas veces tenía un sentido ese contenido, esa secuencia, y estamos tan acostumbrados últimamente al Google, a lo inmediato, al Google Market o bueno, a que me bajo y hago tal cosa que se pierde un montón de riqueza que tenía el proceso antes de cosas, papel. No estoy diciendo en defender el papel, sino lo que estoy diciendo es que revisemos bien el proceso antes de ir a lo loco cambiando cosas. O sea que es rico la parte reflexiva previa a la planificación. Claro, ok. Eso nos da también la posibilidad. ¿Por qué y para qué? El cómo después es una cuestión de ir resolviéndolo justamente con lo que esté disponible y con lo que exista. Exacto, y aparte viendo tu contexto, ¿no? Porque no es lo mismo, como decía Luis, no es lo mismo un proyecto tirado acá en AMBA, donde tenés casi fibra en todos lados, a salirte a hacer un tercer cordón, cuarto cordón, donde ya con suerte hay par de cobre, ni hablemos interior, donde hay lugares donde se llega por radiofrecuencia solamente. Entonces tener una visión federal de los proyectos implica caminar el territorio, ir a ese lugar y ver con lo que te encontrás. Son realidades de cada lugar. No podés tomar una solución como una bala de plata para un proyecto que abarque más allá del contenido de tu uña, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual es. Pero aparte de realidad es la intención de ustedes de caminar el territorio. O sea, hay gente que yo conozco, gerentes en general, por no decir de sistemas, general, que le gusta operar desde su escritorio. Con scorecard y nada más, y no quiere caminar
calzarse las zapatillas y decir, che, a ver realmente esto que figura en la topología que está ahí. Mientras en su equipo de trabajo tenga quienes caminan el territorio y escucha a los que caminan el territorio y entienda la realidad del territorio para poder, digamos, implementar el proyecto, no digo ni que esté bien ni que esté mal. A mí me gusta. Por eso hablo de actores y competencias, de todo lo que vos tenés que tener como actores y competencias dentro de los roles. Pues a mí igualmente me gusta cada tanto caminar. No por una desconfianza del equipo, yo tengo plena confianza en el equipo, pero me gusta cada tanto ir así sin avisar, ¡hop!, aparezco en tal lugar. Y ver si esa realidad que me transmitieron es lo que es. Está bien, pero eso es porque te estás involucrando y porque realmente querés conocer la viabilidad y el efecto. Claro. Pero hay otros que no lo ven de esa manera, y hay de todo. En esto que vos arrancabas al principio, digamos, la gestión de la ansiedad o la ansiedad de la gestión, tiene que ver con, digamos, toda esta diversidad y cantidad de roles que te encontrás en cada lugar. En las áreas de tecnología y de sistema, uno de los, digamos, factores más importantes que te encontrás con esto es que justamente el universo de usuarios demandantes tiene que ver con todos estos sabores y distintas formas de ser de cada uno de los que comanda a estos usuarios. Entonces te encontrás muchas veces con la primer figura de ese usuario demandante, que es este personaje que estás definiendo vos, que nunca salió de su escritorio, que tiene, digamos, mucho conocimiento teórico, académico, de gestión, pero no de territorio. Exacto. Y suele ser bastante dificultoso en las primeras charlas, las primeras reuniones de la gestión del proyecto, para manejar, digamos, esa situación y hacerle entender que no existen 10 megas de ancho de banda plano para la totalidad de los usuarios. Claro. Porque las realidades son distintas. Claro, porque en el papel y en la topología figura perfectamente esas 10 megas. En los PPT todo funciona. Sí. Quiero hacerte un desafío a vos, Ana, por algo que dijo Eduardo en su beta de coach ejecutivo que tiene. Sí. Dijo, hay que encontrar el para qué, después el cómo y después buscamos el qué. Vos que sos coach también. Bueno, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Primero tenés que fijar cuál es la meta. Después cómo lo vas a hacer, lo vas viendo sobre el camino. ¿Con qué recursos contás? Porque también es eso, saber con qué recursos contás para poder definir cómo lo vas a hacer. Y después el para qué viene junto con la meta, porque lo necesito para esto, porque tiene que cumplir esta función. Y explicar el para qué a tu equipo, ¿no le baja las ansiedades? Esto que explicaba también en que le hacían el pressing de abajo hacia arriba. En lo personal, a mí me pasa que yo no trabajo con equipo, yo trabajo sola. Lo que pasa es que me interrelaciono con todo un grupo de gente a los cuales le demando información para armar lo que yo tengo que presentar. Por ejemplo, un caso X, un plan de gestión, digamos, un informe de gestión anual. Yo no lo puedo armar sola, me tengo que sentar con cada integrante, poder sacar qué información, en qué etapa están, cómo va ese proyecto, con lo cual también es importante la relación con ese equipo, sin presiones, pero sí poniendo en valor por qué es tan importante que lo hagamos, para qué lo necesitamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo resolvemos internamente. Pero sí sabemos para qué lo necesitamos y qué es lo que tenemos que obtener como resultado. Y en eso tenés que bajar la ansiedad. Por lo menos yo tengo que bajar la mía, confiando en que me van a dar lo que realmente necesito para que ese resultado sea el mejor. ¿Y si te traen algo así fuera de tiempo? No importa, a mí eso no me interesa. Yo lo manejo. ¿Qué haces? Mira, se pone en posición zen. Yo lo manejo, yo me doy cuenta que manejo bien los tiempos. No, simplemente no me da miedo el quedar fuera, no me da miedo tener que trabajar de más. No me genera ningún tipo de ansiedad. Pero por ejemplo, si me la genera demasiado, salgo, camino y después camino descalzo por el pasto. Y vuelvo. Pero, a ver, tienen que entregar algo el viernes y todo tu informe depende de lo que entreguen el viernes. Y el viernes mi idea no lo entregaron. Viernes a la 1 no lo entregaron. Viernes a las 2 de la tarde me levanto, empiezo a llamar. No, yo no llamo, yo voy.
Vos vas. Voy Entonces, y voy a buscar la información. Bueno. Si vos no me das la No es mucha información que yo observación. necesito, no. Si vos no me das la información que yo necesito y te dimos el tiempo suficiente como para que lo puedas elaborar, tengo que entender, quiero entender, que es porque no tuviste tiempo, porque quedaste enredado en otras cuestiones más urgentes. Entonces salgo yo a sentarme con vos y a pedirte, a preguntarte, y en base a eso yo lo armo. El tema, la cuestión para mí es dar un resultado en tiempo y forma. Tengo una pregunta así en general. ¿Cómo jugó mucho cuando ustedes tenían poder, en el sentido de, en algún momento habrán tenido más o menos poder en un proyecto determinado? Si supongamos que era de interés político, de interés corporativo, por decirlo en general, le iban a dar mucho más prioridad a las cosas. Y a veces hay proyectos que son más lindos para uno, porque aprende mucho más, que no eran vistos o, digamos, priorizados por la parte directiva. ¿Cómo vivir en las dos partes? Con poder y sin poder. Es fundamental si vos, digamos, si vas a presentar un proyecto, como vos decías, lindo, algo que te gusta a vos, algo que querés llevar vos, es cómo lo vendés. Claro. Digamos, cómo lo vendés políticamente también, en el caso nuestro, por ahí que estamos más involucrados con la política. Digamos, ese proyecto, cómo entusiasma a tu superior para que diga, sí, compro, hacelo. Tenés el tiempo, tenés la gestión, tenés todo para hacerlo. Digo, parte mucho de la venta de uno, ese proyecto. Distinto es cuando un proyecto te cae. Tenemos que hacer esto, el objetivo es este, tenés que llegar hasta acá para tal momento. Cuando te cae, vos ya viene con poder. Exacto. Okay. Cuando viene con el poder ya... A veces ni siquiera con poder, a veces son proyectos que realmente sabés que son necesarios, pero vienen como una cuestión mandatoria de la verdad revelada ante el desconocimiento de campo. La verdad revelada. Como si fuera Claro, Indiana Jones, apareció el arca. Sí, a ver, todos estamos involucrados en proyectos que alguna vez nos ha tocado características como la que yo cuento. O sea, vamos a tomar el caso que quieran, pero provincia de Buenos Aires. Mañana arrancás con un nuevo proyecto y te dice, y digamos, dan por sobresentado que la totalidad de los lugares a los que tenés que llegar como boca de usuario están todos conectados y que tienen las mismas condiciones de red. Un poco lo que hablábamos al principio. Si eso, digamos, está planteado de esa manera, arrancaste sabiendo que fracasa el proyecto. Porque todo lo que vayas a poner, todo lo que quieras llevar adelante, si no lo pones arriba de la mesa, por más que haya venido como la verdad revelada de, y para la semana que viene tienen que estar todos conectados, sabés que son realidades distintas, que llevan distintos procesos de inversión y demás, y muchas veces pasa por desconocimiento del territorio, justamente, pensar en que esa situación, como no hay acceso por fibra en Tapalqué, o en América, O en Pila. sí. Acá, más cerca. Más cerca, si Más querés. cerca. Más cerca, si querés. O paren, o por ahí no hay soporte técnico para darle una terminal. Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con la sustentabilidad y con la evolución de los proyectos y que garantice justamente su continuidad en el tiempo, que tiene que ver con toda la logística de la sustentabilidad. Está bueno que también hay que tenerlo en cuenta cuando arrancas el proyecto, porque si no lo estás dejando paria, o sea, que se arregle como no pueda. solamente la implementación, sino el mantenimiento. Adelante. Es lo que quiere decir, Sí, por lo que entendí yo, La supervivencia del sistema, Claro, la digamos, supervivencia. del proyecto. Sí, La hay situaciones sustentabilidad, que... la sustentabilidad y la escalabilidad, porque probablemente ese proyecto, si es importante para un organismo Tiene que o evolucionar. para una organización, tiene que poder evolucionar, y para eso tenés que poder contar con la tecnología, con los perfiles profesionales, ¿sí?, como para poder sostenerlo en el tiempo, y aparte tenés que contar con el apoyo, en este caso nosotros que trabajamos en la administración pública, Y ahí volvemos la administración pública y ahí dependemos de un volvemos proyecto al político. punto que hablábamos de los esquemas de diagramas de planificación. Exacto. Donde vos, digamos, sabés que hay una etapa donde tiene movilidad y que todo esto no termina. Vos decís, ¿cuándo termina el proyecto? El proyecto en sí podés darle como etapa de cumplimiento la puesta en funcionamiento para haber logrado los objetivos que se plantearon en el inicio. Pero el sistema, digamos, la existencia de eso que realmente era una necesidad ponerlo en funcionamiento, no terminó el día que lo pusiste en funcionamiento. No.
Ahí empieza. ¿Qué escalabilidad le vas a dar? ¿Qué sustentabilidad le vas a dar? ¿Qué evolución? Porque después nos encontramos sino con que, pero viste, el problema de este sistema es que se desarrolló en el año 83 y nadie lo mantuvo. Obviamente que cayó en una situación donde hoy no es la herramienta ni cumple con todas las necesidades de la organización. Tal cual. Yo tengo un proyecto la falta de sustentabilidad y evolución de los sistemas hace que después sea mucho más cara toda la reingeniería de procesos, porque tenés que arrancar de nuevo y forzás de nuevo al usuario al cambio radical de la herramienta y de sus sistemas, de sus procesos en el día a día, que podrías haber ido acompañando en la evolución del sistema, escuchándolo y teniéndolo también sentado en la misma mesa, para que no fuesen un cambio, sino que fuesen las adaptabilidades necesarias en el tiempo. Es más, 3 proyectos se me presentan en la cabeza. Uno tuyo, Diógenes, que me contaste, cuando tenías que recorrer el país y no había internet, y tenías que buscar el plan B y no tenían tanto presupuesto para hacer, no sé si lo querés explicar, pero básicamente para no darle nombre y apellido, pero lo hiciste vos. Lo hice yo, empieza con ingreso democrático y termina y había que ir con una acceso a la justicia. Bueno, mira, me gustó la frase de Eduardo, la verdad revelada, ¿entendés? Porque eso encierra un montón de cosas. La frase y los machetes encierra muchas cosas, y una de esas no solamente tecnológicas, sino también que algo que está muy de moda en la empresa privada, pero en el Estado cuesta meter el concepto, que es el change management, ¿viste? La gestión del cambio hacia las personas. Y puede terminar eso en el fracaso de un proyecto en sí. Apoyó por mi resolución, todo el mundo va a cargar sus datos. No, minga. Eso no existe. Podemos dar 1000 ejemplos. Claro. Y muchas veces cuando perdés el día a día de la institución, de ir a la puerta donde se atiende a la gente, y empezás, o por lo menos perdés los canales, porque como dijo Eduardo, por ahí no te da el tiempo físico para recorrerte todo el país, obviamente, pero tenés que generar los canales como para que vos puedas recibir y emitir información. Para que no te transforme en el diario Irigoyen lo que te dicen el círculo de la mesa chica. Cuando perdés eso, listo. Y cuando la mesa chica se transformó en la verdad revelada, volviendo a Eduardo, es sinónimo de fracaso. ¿Por qué? Porque las fuerzas están en la gente. Más allá de lo que nosotros podamos hacer desde el proyecto y la definición. Y otro proyecto, antes que vayamos a un corte, es el de, que siempre lo tengo en la cabeza, el de autosuficiente de migraciones. Sí. ¿Sí? Bueno, por ahí tenés... Ese es un proyecto que no se complementó en una gestión, que no tenía un alcance de cumplimiento en un tiempo exacto. O sea, me siento involucrado porque yo participé en el inicio de ese proyecto en el 2003. Por eso, ahí hay un poder más de estrategia, de agenda, digamos, no de un poder determinado. Mirá, ahí había obviamente una decisión política y había, digamos, una necesidad real que tenía que ver justamente con el control de tránsito de fronteras, donde realmente estábamos en una situación bastante caótica. Había 3 sistemas de volcado de datos de tránsito fronterizo, por decirlo de alguna manera. Papelitos por todos lados. Papelitos por todos lados, a sistemas informáticos que no estaban en todos los lugares, deficiencias absolutas de comunicación en todo lo que significa fronteras como la de nuestro país, y significaba, digamos, el desafío era no solamente la integración de todas las fuerzas, de todos los actores y competencias intervinientes en algo tan inmenso como son las fronteras, con ansiedades diferentes cada uno, con ansiedades y además con metas totalmente diferentes cada uno. Y en el planteo de eso estaba justamente la sustentabilidad en el tiempo, porque no era una cuestión de decir, bueno, ponemos un único sistema de registración, porque si no era como decir, bueno, armo una matriz de datos y escaneo imágenes de documentos y queda ahí. Y vos fíjate que ese sistema ya en el año 2003 se evaluó con la incorporación de herramientas de reconocimiento biométrico que no se pusieron como aplicaciones activas en el sistema
hasta hace 2 o 3 años. Estuvo varios años el sistema ya, digamos, desarrollado y dimensionado para trabajar de esa manera sin la aplicabilidad real. Porque se tuvieron en cuenta estas cuestiones de evolución y sustentabilidad. Íntegramente con tecnología, no había ni un papelito, no había nada. De hecho, cuando salimos y entramos tomamos a cualquiera de las fronteras, hoy ya no hay nada. Pero fue un cambio paulatino. Claro. Todo en papel a algo en papel, algo en sistema. O sea, una de las cuestiones más problemáticas de la desaparición del papel era la desaparición del sello del inspector de migraciones. Claro. Qué cultura se cambió ahí, ¿eh? ¿Cómo? Cambio cultural. Ansiedad de la cultura. Por eso yo No, pero sí, porque Sí. hay Es gente un que ejemplo muy claro, pero es un ejemplo muy claro también de un proyecto de largo plazo. Porque otro de los problemas más graves en el manejo de la ansiedad, por donde la quieras, de la gestión o la gestión de la ansiedad, es cuando vos sabés que estás tomando un proyecto de largo plazo. En un proyecto de largo plazo, lo primero que como seres humanos debemos reconocer para poder llevar adelante el proyecto y ponernos en el proyecto, es que lo más probable es que no estemos nosotros el día que ese proyecto esté activo. Exactamente, ahí va el tema. Vos cuando pensás un proyecto, cuando te piden un proyecto, vos tenés que tener la visión de que ese proyecto tiene que seguir siendo sustentable en Más el allá de las tiempo, personas más y de allá vos de las mismo. personas, más allá de vos mismo, más allá de la gestión. ¿Sí? ¿Sí? Porque independientemente de quién lo inicie, el tema es que ese proyecto siga siendo útil y pueda seguir creciendo. Y pueda, como en este caso de migraciones, ir agregándole otros matices, como son los controles biométricos, que en algún momento Bueno, no existían. La misma situación es el proyecto del DNI. Y es independiente, es el mismo ejemplo. Independiente de la gestión que esté. Es un sistema que tiene que seguir, digamos, su rumbo, su ritmo, y que es independiente de quién esté a la cabeza, e inclusive a la cabeza de ese proyecto puntualmente. Acordate cuando empezamos con estos proyectos que sabíamos que involucraban tecnologías innovadoras para Exacto. lo que era la época, para lo que era ese momento. Muchos nos hablaban, dejá de hablar de la NASA y poner los pies sobre la tierra. Estamos en la Argentina y vos venís a hablar de implementar proyectos con tecnología de reconocimiento biométrico. Casi, o sea, yo me he recibido más de una vez el título de ideólogo idiota. No, son los mismos que negaron un ARSAT 1, un 2. Tal cual, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero son proyectos de largo plazo y son proyectos que si no los arrancaste pensando en la sustentabilidad y la evolución, y que esto que plantea Ana, que digamos es así, de que tienen que estar más allá de las personas y de las gestiones, tiene que ver con haber identificado que ese proyecto es realmente necesario. Exactamente. Porque cuando el proyecto fracasa, cuando se retiran las personas o cuando cambian las gestiones, es porque la realidad es que estaba equivocado el objetivo, no era necesario. Sí, era más para mostrar un ego que para mostrar un bien, digamos. Así es. Déjeme ir a un corte, el único cortecito que tenemos. Operator, ¿cómo estamos? ¿Vamos? Bueno, y en 5 minutos volvemos. Nexo Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securatio Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial.
Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. ¿Estás cansado de escuchar siempre la misma música? Probá escuchando la selección que Radio W prepara día a día para vos. Radio W, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. Al aire. ¿Estamos operaditos al aire? Esto sigue. No sé qué cortamos antes porque en el corte se habló de tantas cosas. Bueno, ¿acordaste? Diógenes, lo que dijimos, en CGTIC vas a hablar dentro de un par de programas. ¿Escuchaste? Bueno, ok. Listo. Prometo hablar. Ok, así queda en viva voz. Unos saluditos nomás. Estaban en línea Nicolás Borelli de Level 3, que estuvo en la parte de marketing el lunes pasado. Silvia Fernández Moreno, un saludo a toda la mesa, es del Ministerio de Economía. Mario Camisa, Luis Alberto Cabrera de Paraguay, bueno, Marcelo Arrabal, Ítalo, digo Totito Lorenzo, nieto de Toto Lorenzo, aclaro, porque por eso le dicen Totito. Guadalupe, etcétera, etcétera, bueno, varios. ¿Por qué no cuentan unos tips? Tenemos 15 minutos como para tips de ustedes como líderes en manejar en los equipos. ¿Qué cosas le hacen bien? Por ejemplo, el látigo en la espalda no vale decir. Pero dicen, ustedes tienen buenos proyectos, pero ¿cómo los motivan? Porque en gobierno muchas veces el dinero no es una motivación, como puede pasar en otros lados, donde si llegamos al término te doy un bonus, por ejemplo. El dinero es una motivación temporaria, en todos los términos, en mi gusto, ¿no? Digo, ya sea en lo privado o en lo estatal. Digo, una motivación monetaria te dura un mes. El primer mes que lo cobras, al otro mes ya está. Digo, la motivación para mí de un proyecto y sobre todo hablando lo que veníamos diciendo antes del corte, para que perdure, es que el equipo lo compre. Digo, para que sea sustentable, que prosiga a través de las gestiones, a través de los liderazgos y demás, tiene que comprarlo el equipo. Si el equipo no se hace propio de ese proyecto, el día que no esté el líder, el proyecto no va a continuar, digamos, se va a desgastar por sí solo. Para mí esa es una de las principales motivaciones, vendérselo al equipo, saber para qué vamos a hacer este proyecto. Y que el equipo se sienta parte de esa creación, digamos. El equipo tiene que sentirse dueño de esa creación y defenderlo. Diría que el equipo es multidisciplinario, no estamos hablando simplemente del equipo del área de tecnología. No, usuarios. Dentro del equipo están los usuarios, que creo que es la base fundamental, porque si los usuarios no están de acuerdo o cambian la visión, es bastante difícil poder sostenerlo. Por eso yo coincido en que en las mesas, cuando se tienen que hacer desarrollos, cuando se piensan en desarrollos grandes, importantes para un organismo, ya sea público o para una empresa privada, privada chica, pyme, siempre tiene que estar el equipo técnico, tiene que estar el equipo usuario, tendrían que incluirse también algún miembro de la auditoría, para después no ir a chocar, alguna persona de seguridad. Es decir, que sea multidisciplinario, como dice Eduardo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos atacar todos los frentes y tener realmente un paquete armado que sabemos que no va a ser agua. Y ahí la gente sí lo va a comprar. En la medida que el que desarrolla, el que se siente dueño del sistema, porque lo hace, porque le pone todo y porque lo usa con la mejor herramienta, lo compra, está bárbaro, pero el primero que lo tiene que comprar es el usuario, porque el usuario es el que tiene que salir a defender. Y es el que tiene los miedos al cambio. Exactamente, porque si él se siente parte de ese equipo, seguramente esos miedos se le van a ir. ¿Por qué? Porque siente que tiene respaldo.
Pero Ana, ¿no crees que por ahí el proyecto, un determinado proyecto, es más importante para un área y no se sienten involucrados todos? ¿No es un medio utopía que todos se sientan poniéndose la camiseta? A veces una aplicación, por ejemplo, esta movida de as a service, ¿no? Que hay bastante, sobre todo en el e-government y todas las cosas que están sacando servicios muy bien a la nube. Por ahí es más un proyecto de tecnología, por darle servicios en forma constante, y los de aplicaciones. Y por ahí los de seguridad no lo ven como un proyecto. Entonces se ven como parte, pero no se ven involucrados. Sí, ahí hay que tener muy en claro, justamente a partir del reconocimiento de cuáles son los actores necesarios y cuáles son las competencias de cada uno de esos actores para poder tener el grado de involucramente que le corresponde a cada uno. Porque si vos lo vas a poner al de seguridad, en 5 reuniones donde vamos a hablar simplemente para el de seguridad, sí, claro. de la funcionalidad del usuario final, el de seguridad pintado no se involucra. Claro. Porque la verdad que él no tiene injerencia en ese sector. Por dar un ejemplo nada más, no digo que sea exactamente así. Está claro. Pero si no lo pusiste de entrada en la definición de la arquitectura, de las herramientas y de quiénes son todos los actores y de cuáles son los medios accesibles al sistema para brindar la seguridad, estás en un problema. Y si lo involucraste en ese momento, tenés la plena seguridad, valga la redundancia, que el de seguridad va a estar totalmente inmerso en el proyecto y te va a perseguir para el cumplimiento de las etapas, para ver dónde tiene que ir continuando él con su propia labor. Pero a eso me refiero yo cuando hablo de definición de actores y competencias. Tenés que tenerlos a todos muy bien definidos y que cada uno tome el rol y tome la responsabilidad que le compete dentro de ese proyecto. Y también no pensar en cuestiones como que Diógenes hacía al principio un comentario onda de que hoy tengo los stores de aplicaciones donde tengo un montón de situaciones resueltas, donde puedo bajarme una aplicación y me da una solución. Yo creo que es muy raro que te dé una solución, te puede dar un paliativo coyuntural para determinada condición. Cuando estamos hablando de sistemas para una organización, no de consumo personal. Y muchas veces también se cae desde las organizaciones en, como la herramienta popular es bajarme un aplicativo de un store, desarrollo una aplicación y la pongo en el store de Google y se terminó. Ahora es problema de los usuarios que lo descarguen y que lo usen. Y eso funciona porque el mundo funciona así. Y la verdad que después te pones a mirarlo y 6 meses después tuvo 165 descargas esa aplicación y vos pensabas llegar a un universo donde vos creías que la demanda de esa solución iba a ser por lo menos de 10.000 usuarios. Ahí la flaqueza que le faltan algunos de marketing, el de estudio de posicionamiento. mercado. El estudio de mercado. O la parte de marketing que gente del sistema a veces no es cuidadoso. Esto de difundir, propagar, comunicar. Es algo que sí, en el último tiempo estoy viendo que muchos gerentes de sistema están avanzando, no solamente hacer, sino comunicarlo. Sí, bueno, creo que es uno de los factores principales de los que nos dedicamos al sistema, es la falta de comunicación o la buena comunicación en realidad. ¿Cómo venderlo? Lo que te decía hoy al principio, ¿cómo vendemos el proyecto hacia los superiores? ¿Cómo le podemos hablar en el mismo lenguaje a un superior que desconoce por ahí técnicamente qué solución vas a llevar? Claro. Digo, ese es un grave error que tenemos varios agentes de sistema, que hablamos todos en unos y ceros nada más, y no sabemos hablar en el lenguaje terrenal por ahí. Sí, está claro que la gran frase que tenemos siempre es: uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Así que si nosotros hablamos del sistema, el otro seguramente no va a escuchar el sistema. Hay que decirlo en términos de una escucha del otro, ¿no? En español básico. Igual nosotros te digo que tenemos algo bastante complicado, que es medir los resultados políticos de la comunicación. Hay gente que se molesta cuando uno empieza a jugar un poco más en la palestra y empieza a mostrarse, no porque quiera tener resultados, sino por la lucha del ego de la otra persona también, ¿no? Que creo que es la batalla a vencer más que la comunicación. Cuando hablaste, escucho mi imagen, me aparece una imagen acá que estás como en la trinchera trabajando como loco, levantás un poquito la cabeza y una ráfaga de metralleta, como diciendo: bajá, Diógenes, y seguir trabajando en el centro de cómputos. Mira, algo de eso hay por ahí, pero
Y, figurativamente, ¿no? Sí, no, voy a hablar simbólicamente. Y una de las cosas que uno tiene que se tiene que empezar a conocer a uno mismo, ¿no? En la cueva del oráculo de Delfos hay una frase que dice: conócete a ti mismo y conocerás los dioses y los demonios que gobiernan el universo, ¿no? Y eso es lo primero, porque la eventualidad de donde te toque estar depende del resultado, depende de un montón de cosas que vos no manejás. Ahora, eso cambia tu situación como profesional, cambia tu situación aún dentro del proyecto, ¿no? Entonces me gusta más construir equipos que construir proyectos, ¿no? Me gusta más construir a mi gente de seguridad informática que eventualmente trabaja en un proyecto y que eventualmente está conducida por Diógenes, mañana va a estar conducida por otra persona, y que tiene un objetivo que es darle, en mi caso ahora, mejor seguridad al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque los proyectos van y vienen, cambian, se cajonean, salen arriba, se le cambian de nombre. Entonces, cuando vos empezás a construir personas, esas cosas continúan en el tiempo, ¿no? ¿Era Diógenes o Diógenes? Claro. Yo en un momento no emití nada. No. Diógenes en estos momentos. Estamos escuchando atentamente. Para que bajo la humildad de... construir personas, aunque parezca... Pero Diógenes lo debe decir porque ha tratado de hacer un montón de proyectos con recursos escasos. Y ahí es cuando vos no tenés recursos, tenés que... La sinergia con el equipo es fundamental. Cuando no te... aunque los tengas, si no tenés sinergia con el equipo, podés tener todos los recursos del mundo. Sí, pero a veces les pones una zanahoria. A veces hay zanahorias de... compras licencia de algo nuevo, entonces la gente se interesa indirectamente. Sí, pero eso es gestión de recursos, sí, nada más. Sí, nada más que eso, correcto. Y dura muy poco. Yo lo digo porque las charlas que tuvimos con Diógenes, que me ha contado de que ha logrado un montón de cosas con 0 pesos, básicamente, ¿no? Que es parte de nuestro día a día general, digamos. Cuando Luis dice, vamos a salir a vender, no tengo nada, pero vamos a salir, por lo menos voy a explicar que todo esto vamos a hacerlo con 0 pesos. Eso es fundamental, digo. Sí. Por ahí si arrancas, ¿cuánto cuesta? Nada, listo, habla. La ansiedad del bolsillo ajeno ya está cubierta. Muy bien. No hay presupuesto. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Bueno, en realidad no se trata de costos, se trata de amortización en el tiempo de acuerdo a poder evaluar las mejores herramientas. Chau, mátela. Eduardo sabe lo que llama una... Vos decís change management, sí. Esto empieza parecido, pero se llama chamullo management. Luis lo está aprendiendo bastante bien, pero que tiene más polite, Tenemos mucho... Bueno, son hombres de la provincia de Buenos Aires. ¡Epa! Ahí dijo. Tenemos muchos personajes dentro digamos, del área de sistemas que cumplen con, no sé si vieron la propaganda del chambullicidio. Sí. Hay muchos que después son víctimas de su propio chamullo. Yo tengo en mi equipo siempre había uno que se llama el gerente de explicaciones. Te daba explicaciones para muy todo. Bueno. Eran sofistas, para bien y para mal. Vos andá y te explicaban los proyectos, el avance, por qué y esto. Bueno, gente, tenemos solamente 3 minutos y tenemos que cerrar, así que ¿qué les parece? Empezamos con Ana, si cierra Eduardo. Una frase final en este momento que nos tocó vivir juntos. Bueno, primero, en principio, gracias otra vez por la invitación, Oscar, y me encantó compartir esta mesa con Eduardo, con Luis, con Diógenes. Diógenes, para mí es Diógenes, del griego, por eso es tan sabio. La verdad que es muy enriquecedor, porque cada uno va viendo... digamos, a través de su experiencia, qué es lo que puede aportar, qué es lo que puede poner. Y lo que veo sobre todo, por lo menos en nosotros, es que en lo que hacemos somos personas apasionadas. Y cuando lo que se hace se pone pasión, siempre sale bien. Y siempre se puede vender. Eso te la tomo, buenísimo. La tomo porque es frase cabecera mía. Diógenes. Bueno, gracias de vuelta por la invitación. No tiene que agradecer nada, yo soy el agradecido. También un gustazo por invitarme a esta terrible mesa. Y nada, en estas épocas de ansiedades, sí. Creo que la gestión de la ansiedad o las ansiedades de las gestiones se transfonde, está más en mirar un poco el objetivo adelante y
correr de lado la eventualidad de lo que nos rodea en este momento. Genial. En este momento tenemos que pensar no en el presente, sino en el futuro. Ya Que aunque hablaste, sea Ana, incierto. para ser mujer querés complementar con todo lo que dice. Ya está. Comentario. Sí. Luis. No, bueno, yo también agradecerte por la invitación. Siempre es lindo poder conversar de estos temas. Siempre este tipo de charlas siempre son muy productivas. Y nada, como para resumir un poco el tema de que veníamos hablando, yo creo que es fundamental el liderazgo y la pasión, como decía recién Ana, sobre que le pongamos a las cosas. Digo, un líder sin pasión no es un líder. Te sacaron todas las letras, así que tenés que hacer algo así como innovador. No, aparte coincido obviamente con lo que dicen y además de agradecerte por la invitación, que esto es una charla de café con auriculares. Exacto. En realidad no, yo creo que queda claro cuando empezamos a hablar que nos olvidamos de lugares, rangos, lo que sea, y hablamos simplemente justamente de la pasión y el compromiso que uno pone en la tarea que realiza. Creo que todo lo que coincidimos es justamente en eso, que somos profesionales dedicados a una determinada área donde creemos en poner nuestro pequeño granito de arena para el bien común de lo que significa poder hacer cosas para los demás y no simplemente verlo como un ego propio. Eso tiene que ver mucho con el manejo de la ansiedad. Cuando llegás a este punto te das cuenta que el problema es cómo transmitirlo y cómo lograr que esto se entienda, tanto para arriba como para abajo, y seguramente así vas a tener controlada la ansiedad de la gestión y la gestión de la ansiedad, y vas a poder tener un camino mucho más llano y entender cuáles son los tiempos de los proyectos y todas las variables que están involucrados, y por eso lo que vos decías al principio del arcón, que yo menciono, de los proyectos, porque muchas veces no es el momento, no es la circunstancia, no es el lugar, pero sí el desarrollo del proyecto era verdadero, era genuino, no quiere decir que el proyecto no sirva, quiere decir que todavía hace falta. Bien, Matías, estamos cerrando. Negodocio es pasión, éxito y miedo. Todo tiene que ver con todo. En esta cosa me encantó. Siempre aprendo mucho de ustedes por todos los que vienen. Así que siempre fue una tendencia de armar algo estilo TIC Sport. Vieron que se juntan todos amigos y hablar del tema. Pasa muy rápido. Ya sentía como que culpa de meter el chivito de los 5 minutos que tengo que pasar. Porque bueno, para el próximo del año seguramente van a ser de 2 horas el programa. Así que vamos a tener mucho más tiempo para filosofar. Así que hagámoslo el próximo más Teis Sport, pero con contrapunto, ¿no? Va a haber porque situaciones enfrentadas. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Ahí está. Con Ana en el conocimiento y en las relaciones, digamos. Ok, buenísimo. Para la próxima hay repregunta. Hay repregunta. Bueno, Operator, antes que me mates, nos vemos el próximo lunes y seguimos, no se vayan, que sigue Ricardo Nievas con Seguridad en Sociedad. Un abrazo. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio. FMOSE Sistemas, diseño y programación.